Según las estadísticas, desaparecen 8 millones de niños por año en todo el mundo. Esto quiere decir que por día son 22.000 niños que desaparecen. Del total de casos, 53% lamentablemente tienen un final trágico. Por ejemplo, en Estados Unidos un niño desaparece cada 40 segundos. Y se sabe que más de 58.000 de ellos fueron secuestrados por un desconocido. Números realmente alarmantes. De estos casos existen los que desaparecieron y no se supo más nada del niño, como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Aquí los padres tienen esperanza que vuelvan sanos y salvos, aunque con el pasar de los años se vuelva mínima esa esperanza. Pero también existen los casos que lamentablemente aparece el cuerpo del niño sin vida, y nunca se sabe quién fue el culpable de tan atroz crimen. En esto lo único que quieren los padres es justicia. Pero también existen los casos de que encuentran el cadáver del niño y sí logran dar con el asesino, para que los padres tengan por lo menos el consuelo de que el criminal pague por lo que hizo. Así es este caso de una pequeña niña que desaparece y que después de ser encontrado el cadáver, una colilla de cigarro llevaría al asesino. Este es el caso de Katie Coleman. La familia Coleman era la típica familia americana, que tenían 2 hijas, la mayor llamada Jessica y la menor Kathleen, pero que todos llamaban Katie. Familia muy religiosa que no faltaba un domingo a misa. La pequeña Katie era una niña muy amigable y extrovertida, como era cualquier niña de 10 años de edad. La pequeña siempre tenía una sonrisa en su cara, además ella siempre asistía a actividades adicionales con la iglesia. Entonces el 25 de enero de 2005 Katie había terminado su jornada escolar, y la madre de un compañerito de clase de ella la lleva hasta la casa de la niña. Cuando llegó a casa, Katie notó que su madre estaba estresada, ya que se le había hecho tarde e intentaba preparar la cena antes de que John, el padre de la niña, regresara de trabajar. Katie notó que no tenían papel higiénico, así que se ofreció a ir a la tienda para comprarlo, y así ahorrarle el viaje a su madre. La tienda estaba apenas a 1,5 cuadras de su casa, y esto era algo que Katie había hecho muchas veces antes, así que la mamá le entregó $1.10 para que fuera a comprarlo. Era un día frío de enero, así que Katie se abrigó y partió directo a la tienda. Lo que nunca pensó la señora Ángela es que sería la última vez que vería a su hija con vida. Cuando la niña no regresó a casa, Ángela realmente no se preocupó. Katie tenía varios amigos, muchos de los cuales vivían en la ruta a la tienda, y la mamá pensó que Katie se había quedado jugando con algunos de ellos. Pero llegó la noche y Katie seguía sin aparecer. Ángela empezó a llamar a las madres de los amiguitos de la niña para ver si alguien la había visto, pero nadie vio a la niña esa tarde. La madre desesperada llama a la policía alrededor de las 7:30 esa noche. Crothersville es un pueblo de apenas 1.500 personas y rápidamente se corrió la voz de la desaparición de la niña. Por eso los lugareños empezaron a buscar junto a la policía dónde podría estar Katie Coleman. La policía trajo a los perros rastreadores que captaron el olor de la niña, pero perdieron el rastro en las vías del tren que atraviesan la ciudad. Toda la noche helicópteros de la policía sobrevolaron el pueblo, pero no había señales de la niña de 10 años. Ni siquiera había indicios de que ella hubiera sido secuestrada. Alguien le dijo a la policía que habían visto a Katie siendo llevada en una camioneta la noche de su desaparición. Describieron la camioneta como una Ford F-150 blanca, que parecía tener alrededor de 15 años, pero estaba bien mantenida. También observaron bien al conductor y lo describieron como delgado y blanco, entre 18 y 20 años de edad, cabello oscuro corto y tez pálida. Con esta información se publicó un retrato hablado del supuesto secuestrador el 29 de enero. Después de que esto se hizo público, los padres de la niña emitieron una declaración, rogándole al secuestrador de su hija que por favor la devolviera. Sin embargo, 5 días después de su desaparición, el cuerpo de Katie Coleman fue descubierto sin vida en un arroyo, cerca de Cypress Lake. Esta área estaba a unos 30 kilómetros de su casa en Crothersville. A la niña le habían atado las manos a la espalda y la encontraron completamente sumergida en el arroyo. Había evidencia de que había sido abusada. La autopsia determinó que había fallecido tras ser ahogada en el lago. Eso quiere decir que la niña fue atada y lanzada al lago viva. Días después del hallazgo del cuerpo, un hombre de 20 años llamado Chucky Hickman entra a la comisaría, y este confiesa que él y otro hombre habían asesinado a Katie Coleman.
La policía de inmediato arresta a este individuo. La confesión de Chucky era que él y un amigo estaban cocinando metanfetamina en una casa abandonada junto al ferrocarril. En algún momento Katie entra en esa casa y los ve. Ellos tenían miedo de que le contara a alguien lo que había visto y deciden agarrarla, amarrarla y llevarla al lago. Ambos hombres llevaron a Katie al arroyo, le ataron las manos a la espalda mientras la amenazaban que si contaba algo de lo que había visto la matarían. Ella se resbaló y cayó al lago. Ellos trataron de ayudarla pero no pudieron y la niña se ahogó. Chucky y su amigo Timothy supuestamente entraron en pánico y salieron corriendo del lugar de los hechos. El supuesto asesino negó en todo momento que haya abusado de Katie. Sin embargo, la policía pronto notó que la historia de Chucky tenía demasiadas inconsistencias, además que siempre cambiaba pequeños detalles. Pero lo más importante es que el ADN encontrado en el cuerpo de Katie no coincidía con el de Chucky. La policía volvió a examinar la escena del crimen pero más a fondo, en busca de alguna evidencia. Fue entonces cuando encontraron una colilla de cigarrillos cerca de la ubicación del cuerpo de Katie. El ADN que habían extraído de la colilla era el mismo que había sido encontrado en el cuerpo de la niña. El cigarrillo encontrado era de una marca poco común llamada Roger. Entonces la policía vio los establecimientos que vendían ese cigarrillo, que en total eran solo 4 tiendas en un radio de 60 kilómetros. En cada tienda le dijo a los empleados que si llegaba alguien a comprar esa marca de cigarrillo, que se comunicaran inmediatamente con ellos. Pasaron los días hasta que en una de las tiendas llegó un individuo a comprar 2 paquetes de cigarrillos de la marca en cuestión. El trabajador llamó a la policía, pero lo más importante, tomó la placa del automóvil de esa persona. Era una camioneta blanca Ford F-150. La camioneta estaba a nombre de Anthony Ray Stockelman, un hombre casado y con hijos, y con solo 2 antecedentes menores, uno por una pelea y otro por consumo de alcohol. De inmediato la policía fue tras él. Al tenerlo detenido tomaron la prueba de ADN, pero mientras esperaban los resultados revisaron la camioneta. No encontraron ninguna evidencia de Katie ahí. Anthony presentó la prueba del detector de mentiras y la pasó. Solo faltaba el ADN, pero cuando llegaron los resultados no había duda. Anthony Ray Stockelman era el hombre que había abusado de Katie. Además del ADN, también estaban unas fibras rojas encontradas en el cuerpo de Katie. Estas fibras rojas coincidían con una alfombra que la mamá de Anthony tenía en su casa. Poco tiempo después de su arresto, Stockelman admitió el asesinato de Katie y aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. Según las evidencias encontradas, Anthony el día del crimen estaba ayudando a su madre a hacer una mudanza. La casa quedaba cerca de donde vivía Katie. Hickman ve a la niña que regresaba a la tienda y de alguna manera convence a la niña que entre a la casa donde procede a abusar de ella. Le ató las manos y la sube a la camioneta, la lleva al lago y la lanza atada por el acantilado. Ahí se quedó en silencio mientras fumaba su cigarrillo viendo morir a la niña. El 17 de abril del 2005, Anthony Ray Stockelman fue condenado a cadena perpetua, más 30 años adicionales por abusar de Katie. Mientras lo sacaban de la corte, su esposa gritó llorando: «¿Por qué lo hiciste, Tony?». Sin embargo, había otro castigo esperando a Anthony. Sin que él lo supiera, estaba encarcelado en la misma ala de la prisión que un primo de Katie, Jared Harris, de 22 años, que estaba preso por una condena por robo. Una noche, Harris se metió en la celda de Stockelman y cerró la puerta detrás de él. Le dio a elegir a Anthony ser asesinado a puñaladas o tener un tatuaje en la frente. Stockelman eligió el tatuaje y usando una pistola de tatuaje improvisada, Harris escribió la palabra "la venganza de Katie" en la frente del asesino. Así de por vida estaría marcado. Pero ¿y la confesión de Chucky? Los investigadores creen que la extraña confesión de Hickman de matar a la niña era parte de su nubosidad de conciencia causada por el uso constante de drogas. Posteriormente, tras pasar 3 meses en prisión, él mismo comenzó a retirar su testimonio. Una niña que por mala suerte se encontró con su victimario caminando hacia su casa. Este es lamentablemente solo un caso más de una triste realidad que están pasando con los niños. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.
Esto es Insomnio TV.